una palabra. Oh, la tienes tú. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos este precioso privilegio de una vez más predicar de tu palabra, Señor, que nos enseña este cúmulo de conocimientos, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, 105, y es lo que me motiva noche a noche a tener este encuentro con usted de parte de Dios, que cada noche le trae un nuevo mensaje lleno de su sabiduría, lleno de su amor, de su gracia y de su misericordia, al querer alcanzarlo a través de estos mensajes compartidos. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo. Les he contado apartes, como hemos hecho paralelos, ¿verdad? Muy bonitos, de cómo desde el Antiguo Testamento nuestro Señor Jehová se refería a Jerusalén como una mujer. En Ezequiel 16 vemos que Él le dice, o sea, yo te vi desnuda, y cuando tú estabas por allá, recién nacida en tu sangre, si nadie te había limpiado, yo te recogí y te amé y puse mi belleza sobre ti, Jerusalén, y te hermoseé de manera extrema y coloqué pendientes y zarcillos y diademas y te bañé. Pero ¿sabes qué hiciste, Jerusalén? Te corrompiste y me fuiste infiel con otros ídolos. Estamos viendo a Dios Todopoderoso referirse a Jerusalén como a una mujer, ¿verdad? Qué lindo. También les hice un paralelo en el Nuevo Testamento de la novia de Jesucristo, que somos nosotros de la iglesia, el cuerpo cuya cabeza es Él, y que haciendo una comparación de cuando Isaac fue a buscar esa esposa para él, y pues Isaac era muy rico, el hijo de Abraham, y manda a buscar a una mujer que sea de su propia parentela para preservar esta pureza de fe. Entonces le traen a Rebeca, pero él le da una dote porque así correspondía, y hay un amor a primera vista. ¿Cómo les parece ese paralelo tan lindo que Jesucristo, la edad casadera, y se los he parafraseado, y le pido en el nombre de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que usted no vaya a malinterpretar este parafraseo que hemos hecho? En la cruz del Calvario paga con su propia sangre la dote por su iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Hasta dónde amó, que su dote de él no fue en dinero, fue su propia vida, hasta la última gota de sangre, por esa novia que es su iglesia, que en algún momento nos vamos a desposar con él. Qué alegría tan grande. En este contexto histórico, geográfico y cultural, tengo el privilegio nuevamente acá desde la Iglesia Cuadrangular Central, pastoreada por la pastora Abigail Malaker, que tan gentilmente me abre las puertas de su congregación. Tengo a la pastora Tania Magdalena López Pineda, pastora asociada, cuyo ministerio es el cuidado pastoral. Y sin preámbulos, pastora, esta es su casa, pero bienvenida a La Última Palabra desde acá. Muchísimas gracias, Sisi, por invitarme a su programa. Pastora Tania, tenemos un lindo mensaje y vamos a estar hablando de la iglesia, y en lo que hablábamos anteriormente, veíamos cómo fue esa transición, ¿verdad? Cómo fue la transición de cuando los apóstoles quedan consolidados, su maestro parte, se va, les recomienda que ellos queden esperando el Espíritu Santo de Dios, y es lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva de los apóstoles, ¿verdad? Pero ocurre algo, que es cuando el líder se muere, pues ellos empiezan a perseguirlos, y yo sé que usted me tiene un tema muy lindamente preparado y le pido que nos los comparta, pastora. Gracias, Sisi. Bueno, los cristianos, cuando el Señor Jesús, Él asciende a los cielos, Él le dice que tienen una promesa, que es el Espíritu Santo. Dice que lleguen a Jerusalén para que ellos puedan recibir esa promesa. Ellos son investidos del poder del Espíritu Santo, se aferran a ese versículo, Hechos 1:8, que dice que recibiréis poder cuando reciban el Espíritu Santo. Ellos están investidos con el poder del Espíritu Santo, empiezan a hacer maravillas, prodigios, señales, todo lo que el Señor Jesús les dijo que iban a hacer. Pero a raíz de eso empiezan a ser como mirados de una manera muy diferente, muy extraños, empiezan a
las personas del gobierno de Roma empiezan a verlos que son personas que están trastornando la ciudad en ese momento y están hablando de algo que no se ha hablado, están haciendo cosas que no son aceptadas. Entonces ellos vienen a ser perseguidos. ¿Qué sucede? Ellos tienen que esconderse en catatumbas, en sótanos, tienen que irse a esos lugares, pero en esos lugares ellos usan absolutamente todo lo que aprendieron de su maestro. Adoran al Señor, se reúnen, alaban a Dios Todopoderoso. Esa es la manera, se apropiaron de eso, es lo que ellos nacieron, es lo que ellos recibieron de parte de su maestro y lo hacen. Pero en unos cambios, cuando este señor Constantino se convierte al cristianismo, él simplemente es como la persona que permite que los cristianos puedan salir, podríamos decir nuevamente a la luz, que salgan de esas catatumbas, y se acepta el cristianismo. Pero habría que mirar en qué manera podría ser aceptado el cristianismo, porque el cristianismo que tenían los cristianos realmente que seguían a Cristo era un cristianismo muy puro, era un cristianismo muy neto, era un cristianismo realmente el legado que el Señor Jesús le había dejado. Pero resulta que cuando supuestamente se le acepta ese cristianismo y ellos salen a la luz, ellos vienen a recibir como una especie de mezcla con todo eso lo que recibieron del Señor Jesús. Y vienen muchas personas convirtiéndose a Jesucristo, pero no de una manera real, de una manera personal como los discípulos. Entonces empieza a darse una mezcla en el cristianismo. No se da realmente lo que ellos habían aprendido de su maestro, sino que se empiezan a dar una serie de cosas, de ritos, una serie de mezclas que afectó el cristianismo puro que el Señor Jesús le había dejado a ellos. Qué lindo, pastora Tania, y es todo un paseo. De verdad que en la Biblia nosotros podríamos extasiarnos con todas las historias que ella nos plantea, ¿verdad? Es el libro más leído, es el libro más apasionante, es el libro más perseguido y es el libro que nos da ese conocimiento del que usted y yo estamos hablando hoy. Pastora, ¿en qué momento histórico? Vamos a saltarnos un poco de siglos y un poco de años, Lutero, todos estos padres de la Reforma, y vamos a entrar en el momento en que nuevamente un grupo de cristianos guiados por el Espíritu Santo quieren volver a esa iglesia primitiva. Amén. Entonces háblenos un poquito ahora. Vamos a dejar atrás Constantino, llegó, estableció la iglesia universal con todas sus mezclas que contaminaron nuestra iglesia primitiva, porque aún es más, pastora, aunque usted me dijo que no lo quería mencionar, todos esos dioses que ellos adoraban, los romanos, lo único que hicieron fue colocarle nombres para meterlos en esa iglesia universal y contaminarla, porque nos dice la palabra de Dios que Dios nunca nos mandó a que nosotros adoráramos ninguna imagen. Entonces, ¿en qué momento regresamos en la búsqueda y qué nombre se le dio a la iglesia cuando hizo esa transición? Esto se viene dando en la Reforma, la Nueva Reforma, se da el Renacimiento. De ahí es cuando los cristianos que son llamados protestantes, porque empiezan a protestar, esa es como la palabra, lo que significa, y empiezan como no a aceptar esas mezclas en su cristianismo y empiezan a hacer su vida aparte en el sentido de la religión, pero en realidad esto no es religión, sino de su vida cristiana, de lo que el Señor Jesús le había enseñado. Son llamados protestantes y ellos empiezan a establecer unos principios bíblicos que empiezan a aferrarse a ellos. Ellos toman la palabra de Dios como el libro infalible, el libro de autoridad, el libro de conducta, en los cuales ellos ahí miran absolutamente todo y lo empiezan a hacer realidad en sus vidas.
No miran ninguna otra cosa sino la palabra de Dios. Lo otro también que ellos empiezan a mirar es la oración, que sea la oración en una manera como ellos adoraban al Señor. Lo otro también es el encuentro personal, o sea, la intimidad, la comunión con su Dios de una manera personal, no por ritos o simplemente por cosas establecidas por hombres, sino que ya veían, se acercaban al Señor Jesucristo como la persona que es y teniendo esa comunión directa personalmente. Fueron unos principios en los cuales ellos se aferraron y hasta el tiempo de hoy podemos decir que nosotros estamos aferrados a esos principios. La Biblia es la palabra que nosotros usamos para toda nuestra vida. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, me dice a mí la palabra en Hebreos 4:12. Es la Biblia que me habla de cómo debo comportarme, de qué es lo que yo debo hacer. Es la palabra que me dice a mí qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de mí y qué es lo que Él desea que yo sea. Pastora Tania, qué hermoso mensaje, creo que ha quedado muy claro. Y esa es la iglesia que nosotros vivimos ahora, ¿verdad? Como esa novia preciosa de Cristo, el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él, y que anhelamos su segunda venida, como vemos acá en este precioso cuadro, porque Él va a volver, y es uno de los mensajes que debe estar vigente en nuestra iglesia: Cristo viene pronto. Debemos estar preparados como su novia porque Cristo viene pronto. Pastora, qué bendición, sé que hemos tocado corazones. ¿Por qué venir a nuestra iglesia? Porque predicamos la palabra de Dios pura, como Cristo quiso que la siguiéramos predicando. En un minuto, pastora, vamos a despedir esta noche, y por ser usted anfitriona en su iglesia, le pido que lo haga. Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en este lugar. Gracias, Padre Celestial, porque tú usas los medios de comunicación para que se pueda hablar de ti, Señor. Para que podamos, Señor, por medio de esos medios, llegar a muchas personas en las cuales aún no te conocen. Porque tú, Señor, dices en tu palabra que tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento y que tu brazo no sea cortado para salvar. Y aquí estamos, Señor, agradecidos, pero también, Señor, diciéndote que tú eres el soberano y tú eres el Dios, el cual trae salvación, trae vida eterna, trae liberación a cada una de las personas que tú, oh Dios, has creado, porque, Señor, lo que tú creaste es bueno y tú deseas, Padre Celestial, que cada una de estas personas tengan ese regalo de salvación, sean tus discípulos y sean personas que extiendan el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Pastora, muchas gracias. Que el Señor la bendiga. Y recuerde, querido hermano, no importa el poco o mediano o mucho conocimiento que usted tenga de esta palabra, cualquier día es bueno para que usted empiece a leerla. Y estamos de puertas abiertas en todas las denominaciones de sana doctrina de la ciudad para que usted se acerque, porque este es el lugar que Dios ha preparado para que usted aprenda de su santa doctrina. Muy especialmente esta noche desde la Iglesia Central Cuadrangular, donde sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, oh, la tienes tú.